El psicólogo del ego. ¿Por qué nos ofendemos tan fácilmente? Hay un retraso de 2 segundos escondido en la psicología del ego, y una vez que lo notas, finalmente entiendes por qué nos ofendemos con tanta facilidad. Alguien te dice una frase. Ni siquiera es un insulto. Es solo un comentario. Oh, ¿todavía estás en ese trabajo? O vaya, pensé que ya habrías terminado. Y durante unos 2 segundos, no pasa nada en el exterior. Tu rostro permanece immobile. Incluso puedes sonreír y asentir, pero por debajo, algo ya se ha activado. Tu pecho se calienta. Tu mandíbula se tensa. Una frase comienza a construirse en tu cabeza, más afilada y mejor que cualquier cosa que realmente dirías en voz alta. Y 8 horas después, acostado en la cama, puedes recitar esas 9 palabras con más precisión que cualquier otra cosa que te haya sucedido en todo el día. La mayoría de la gente llama a esto ser susceptible, demasiado sensible o tener un gran ego. Y el consejo que recibes es siempre la misma línea inútil: no te lo tomes como algo personal. Déjalo pasar. No quisieron decir nada con eso. Pero la verdad es que lo que sucedió en esos 2 segundos no fue sensibilidad, y no fue arrogancia. Fue en realidad una alarma que se disparó, y una alarma no es un defecto de carácter. Una alarma es una máquina haciendo exactamente el trabajo para el que fue instalada. La verdadera pregunta nunca fue por qué la alarma suena tan fuerte. La verdadera pregunta es qué has estado pidiéndole que proteja. Soy Carl Jung, y a lo largo de mi vida he observado el funcionamiento interno de la psique humana con una atención que pocos han dedicado a esta tarea. He visto cómo las sombras se proyectan, cómo los arquetipos se manifiestan y cómo el ego, esa pequeña parte de nosotros que llamamos yo, se convierte en el guardián más celoso de nuestro ser. Permíteme guiarte a través de este laberinto psicológico, no desde la fría distancia de la teoría, sino desde el calor de la experiencia humana compartida. El mecanismo oculto detrás de la ofensa. Lo que acabo de describir no es un fallo en tu personalidad. Es un sistema de alarma antiguo y profundamente arraigado en nuestra psique colectiva. Cuando ese comentario llega, tu sistema no se pregunta, ¿esta persona tiene razón? Se pregunta una pregunta mucho más antigua: acabo de perder mi posición. Y entonces algo extraño le sucede a tu sentido del yo. La investigación psicológica moderna ha llamado a esto egotismo amenazado. Durante la mayor parte del siglo pasado, todos creían la misma historia. Las personas reaccionan violentamente porque secretamente se sienten inútiles. La baja autoestima causa agresión. Estaba en todos los libros de crianza y en todos los programas escolares. Pero en 1998, 2 investigadores, Brad Bushman y Roy Baumeister, realmente lo probaron en un laboratorio. Midieron la autoestima de las personas, luego dejaron que un extraño insultara su escritura, y luego les dieron la oportunidad de contraatacar. La autoestima resultó ser irrelevante. No predijo nada. Lo que predijo la represalia fue algo completamente distinto: una alta opinión favorable de ti mismo más un golpe a esa opinión. No el odio a uno mismo, sino el amor propio amenazado. Entonces, la ofensa no proviene de pensar que no eres nada, proviene de que algo que has construido sea tocado. Y aquí es donde mi perspectiva junguiana se vuelve particularmente relevante. He visto cómo el ego, ese centro de la conciencia que cada uno de nosotros llama yo, se construye sobre cimientos que no elegimos. El ego no es más que una pequeña isla en el vasto océano del inconsciente, y sin embargo, nos comportamos como si fuera todo el continente. El sociómetro, un instrumento de supervivencia. Mark Leary, un psicólogo que ha estudiado estos fenómenos, señala algo que llamó el sociómetro. Su argumento es que la autoestima nunca fue diseñada para ser un trofeo que llevas contigo. Es un indicador, una aguja. Su único trabajo es leer en tiempo real cuánto parece ser valorado por las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque durante la mayor parte de la historia humana, ser silenciosamente devaluado por tu grupo no era un mal humor. Era una sentencia de muerte. Y la aguja no es simétrica. El rechazo la arrastra hacia abajo con más fuerza y rapidez de lo que la aceptación la eleva. Cuando ese comentario llega, tu sistema no está preguntando si esa persona es correcta. Está preguntando algo mucho más primitivo: acabo de perder mi estatus. Esto resuena profundamente con mi concepto del inconsciente colectivo, esa capa de la psique que compartimos todos los humanos y que contiene patrones arquetípicos de comportamiento. El miedo al rechazo social no es una elección personal, es un arquetipo grabado en nuestra psique a lo largo de milenios de evolución. Pero lo que realmente me fascina, y lo que la investigación moderna confirma, es lo que sucede a continuación. Clayton Critcher y David Dunning describen bien este fenómeno. Cuando el yo está bajo amenaza,
el concepto de sí mismo en funcionamiento se contrae. Todas las partes de ti que normalmente están cargadas y disponibles se ven desplazadas, y la parte que está siendo atacada se hincha hasta llenar el espacio. Te vuelves más pequeño en el momento exacto en que más necesitas ser grande. La cerca alrededor del yo. El psicólogo William James escribió que el yo de una persona no es solo su cuerpo. Es todo lo que puede llamar suyo, su trabajo, su nombre, su reputación, su gente, sus cosas. Has dibujado una cerca alrededor de una parte específica del mundo y has etiquetado el interior de ella como mí. Y la ofensa no es más que la alarma montada en esa cerca. Desde mi perspectiva junguiana, esta cerca representa la persona, esa máscara que usamos para interactuar con el mundo exterior. La persona es necesaria, es el compromiso entre nuestra individualidad y las demandas de la sociedad. Pero cuando la persona se convierte en la totalidad de lo que somos, cuando olvidamos que hay un vasto mundo interior más allá de esa fachada, nos volvemos vulnerables a cualquier viento que la agite. El volumen de tu reacción nunca fue realmente sobre la otra persona. Es una lectura de cuánta tierra hay dentro de tu cerca y qué tan cerca de la pared estás parado. La cerca se dibujó en algún momento de tu vida, generalmente en la infancia, basada en aquello por lo que aprendiste que serías medido. Tal vez eras el inteligente. El elogio que recibiste cuando niño nunca fue por el esfuerzo o la amabilidad, sino por ser rápido. Y así aprendiste que ser rápido era lo que te mantenía en buena posición. Tal vez eras el bueno, el fácil, el niño que no añadía problemas a una casa que ya tenía suficientes. Tal vez creciste en algún lugar donde la temperatura de la habitación podía cambiar basada en una respuesta equivocada. Aprendiste a saber exactamente cuál respuesta era la equivocada. Cualquiera que haya sido tu experiencia, aprendiste que había una moneda y construiste en consecuencia. Una parcela de identidad pequeña, densa y de alto valor con una pared muy alta a su alrededor. Esto no es debilidad. Entiéndelo. Una persona que se ofende fácilmente no es una persona que siente demasiado. Es una persona que está parada muy cerca de la única cosa que alguna vez le dijeron que era. Las 5 razones por las que nos ofendemos tan fácilmente. Primera razón. Te encoges al tamaño del comentario. Tu gerente revisa una presentación de 40 diapositivas en la que trabajaste durante 2 semanas y hace un comentario sobre la diapositiva 11. Durante la siguiente hora, no eres una persona con 10 años de trabajo detrás, una familia, un idioma que aprendiste por ti mismo, un grupo de amigos que te aprecia. Eres la persona que se equivocó en la diapositiva 11. Eso es todo. Ese es el yo completo momentáneamente. Este es el efecto de contracción. Cuando la amenaza llega, todo lo demás sobre ti se desconecta y la parte criticada se expande hasta que es lo único en el marco. No es que pienses que una diapositiva te define. Es que en ese minuto específico, no hay nada más cargado. Y el costo es preciso. Pierdes la capacidad de evaluar la retroalimentación. Porque cuando te has encogido al tamaño de la acusación, estar de acuerdo con el 2% de ella se siente exactamente como estar de acuerdo con todo. Así que no estás de acuerdo con nada de ello. Defiendes la diapositiva 11 como si fuera tu casa. Desde mi perspectiva, esto es una manifestación de lo que llamo el complejo del yo. Cuando un complejo se activa, especialmente uno centrado en nuestra identidad, absorbe toda la energía psíquica disponible. La persona ya no es una totalidad, se ha reducido a ese único punto vulnerable. He visto esto en incontables pacientes a lo largo de mi práctica. El brillante académico que no puede soportar una crítica menor, la madre devota que se desmorona ante la más mínima sugerencia de que podría haber fallado. Segunda razón, le das la regla a personas que ni siquiera conoces. Un desconocido deja un comentario debajo de algo que publicaste. Nunca lo has conocido. Nunca le pedirías consejos sobre nada. Ni siquiera sabes su apellido. Y te afecta. Lo sientes en tu cuerpo. Ese es el indicador haciendo su trabajo. No es un instrumento racional. Fue construido para un mundo donde el grupo era todo el mundo que conocerías, así que nunca desarrolló la capacidad de verificar credenciales primero. No pregunta si el juicio de esta persona vale algo. Simplemente registra una señal de devaluación y mueve la aguja hacia abajo. El costo es que no tienes filtro en la entrada. Has construido un sistema donde una persona a la que nunca tomarías en serio en una conversación puede emitir un veredicto sobre tu valor en 4 palabras, y llevarás ese dictamen contigo durante una semana. Jung habría reconocido esto como una proyección de nuestra propia sombra. Proyectamos en los demás nuestro propio miedo al juicio, nuestra propia duda sobre nuestro valor. El comentario del extraño solo duele porque resuena con algo que ya está dentro de nosotros, esperando ser confirmado. La sombra, esa parte de nosotros que preferimos no ver,
encuentra en el comentario ajeno un espejo incómodo. Tercera razón, solo duele donde ya estabas de acuerdo. Prueba algo. Si alguien te dijera que eres un mal malabarista, no sentirías nada. Probablemente te reirías. No tienes inversión allí. Pero alguien una vez te llamó egoísta y todavía lo estabas procesando el jueves siguiente. Los insultos no funcionan solos. Necesitan un socio en el interior. Las palabras golpean y algo que ya vive en ti dice en voz baja: sí, yo también me he preguntado eso. El calor que sientes no es realmente el sonido de un ataque. Es el sonido de una sospecha privada recibiendo un segundo voto. Esto me lleva a una de las ideas centrales de mi psicología: el complejo. Un complejo es un grupo de ideas, sentimientos y memorias cargadas emocionalmente que giran alrededor de un núcleo común. Cuando un comentario toca un complejo, este se activa y genera una respuesta emocional desproporcionada. El complejo tiene su propia energía, su propia vida autónoma. No podemos controlarlo directamente, solo podemos observarlo y comprenderlo. El costo es que pasas años leyendo tus propias reacciones al revés. Tratas tus mayores brotes como evidencia de la crueldad de los demás, cuando en realidad son un mapa bastante preciso de tu propio trabajo inconcluso. Cada lugar donde te calientas es un lugar que aún no has resuelto. Esta es la esencia del proceso de individuación: enfrentar esas áreas calientes, esas zonas donde nuestro ego se siente amenazado, e integrarlas en una totalidad más amplia. Cuarta razón, disfrazas la herida como un principio. Aquí viene la parte incómoda. No vas a decir eso me dolió, porque decir eso significa admitir que el golpe aterrizó, y admitir que el golpe aterrizó significa dejar que todos vean la pared moverse. Así que haces algo mucho más inteligente. Actualizas la carga. No fue hiriente, fue irrespetuoso. No fue un comentario descuidado, fue un ataque. No fue tu sentimiento, fue un límite que se cruzó. Y ahora mira lo que has comprado. Ya no eres una persona que fue herida. Eres una persona defendiendo un estándar. Puedes ir tan fuerte como quieras y seguir siendo el bueno durante todo el tiempo. La psicología tiene un nombre para la primera mitad de este movimiento: sesgo de atribución hostil, la tendencia bien documentada a leer la ambigüedad como intención. Una vez que decides que alguien lo hizo a propósito, la represalia deja de sentirse como represalia y comienza a sentirse como justicia. Jung habría visto esto como una inflación del ego, esa peligrosa situación donde el ego se identifica con un arquetipo, en este caso, el del juez o el defensor de la moral. Cuando el ego se infla, pierde contacto con la realidad y se vuelve rígido, dogmático. La moralidad se convierte en un escudo detrás del cual se esconde la vulnerabilidad. Así que sé honesto contigo mismo por un momento. ¿Cuánto de lo que llamas falta de respeto es en realidad solo el hecho de que te afectó? Repasa los últimos 5 argumentos que repetiste en la cama. ¿Cuántos eran realmente sobre el bien y el mal y cuántos eran sobre una pared que fue tocada y necesitabas una razón más noble para responder? El costo de esto es enorme. Pierdes la capacidad de distinguir entre ser agraviado y ser herido, y las personas más cercanas a ti aprenden silenciosamente que no pueden decirte nada porque todo vuelve como una carga moral. No dejan de notar cosas sobre ti. Simplemente dejan de decirlas. Quinta razón, construiste todo sobre un solo pilar. Algunas personas apuestan todo a ser el inteligente. Así que cada conversación donde no saben algo se convierte en una crisis y prefieren fingir antes que decir nunca he oído hablar de eso. Otros apuestan a ser el confiable, el buen padre, la persona que nunca necesita nada, el que siempre está tranquilo. Misma estructura, diferente pilar. La matemática aquí es brutalmente simple. Cuantas menos cosas cuentas como tú, mayor es el porcentaje que cualquier golpe único elimina. La misma frase dicha a 2 personas diferentes hace un daño completamente diferente dependiendo de cuánto más esté hecho cada uno de ellos. El costo no es solo la reactividad, es el encogimiento. Lentamente dejas de hacer cualquier cosa en la que serías malo porque ser malo en algo ahora es peligroso. El inteligente deja de aprender en público. El confiable deja de admitir que está cansado. El pilar tiene que ser protegido, así que la vida se construye alrededor del pilar y se vuelve cada vez más estrecha. Desde la perspectiva junguiana, esto representa una identificación excesiva con un solo arquetipo o función psicológica. Cuando nos identificamos demasiado con nuestra función dominante, ya sea el pensamiento, el sentimiento, la intuición o la sensación, descuidamos las otras funciones y nos volvemos desequilibrados. La vida se vuelve unidimensional, y cualquier amenaza a esa dimensión se convierte en una amenaza a todo nuestro ser. El intercambio que no sabías que estabas haciendo. Ahora da un paso atrás y mira para qué era todo este sistema.
Existe para proteger tu posición, para evitar que te sientas pequeño. Ese es el propósito completo. Y esto es lo que realmente entrega. Porque lo construiste, la frase casual de un extraño ahora puede reescribir tu noche. Porque lo construiste, necesitas la aprobación de personas cuyas opiniones no respetas. Porque lo construiste, las personas que más te aman tienen el menor acceso a ti, ya que son los únicos lo suficientemente cercanos como para decir algo verdadero. Construiste una pared para evitar ser disminuido, y la pared es precisamente lo que te hace disminuible por cualquiera con 4 segundos y un teclado. El camino hacia la totalidad. Entonces, ¿qué haces realmente? Primero, seamos claros sobre lo que no funcionará. No puedes decidir no ofenderte. Ese es todo el problema. El calor llega antes de que tú llegues. Para cuando el pensamiento no te tomes esto como algo personal aparece, la reacción ya se ha disparado y solo estás haciendo control de daños sobre algo que sucedió sin ti. Decirte a ti mismo que dejes de ofenderte es como decirte a ti mismo que no te estremezcas cuando una puerta se cierra detrás de ti. El sobresalto no está esperando tu permiso. El objetivo no es una piel más delgada. La piel más delgada no es algo que puedas pedir. El objetivo es más de ti. Principio 1. Amplía antes del momento, no durante él. En el momento, tu concepto de ti mismo está contraído, lo que significa que la versión de ti que toma decisiones allí es la versión más pequeña posible. Ese es el peor lugar para tratar de razonar. Así que haz el trabajo por adelantado. Invierte deliberadamente tiempo real en al menos 3 partes de tu vida que nunca podrían colapsar todas el mismo día. No pasatiempos que mencionaste, dominios reales en los que estás presente. Esto no se trata de ser completo por sí mismo. Es estructural. Significa que ningún comentario puede ocupar más de una fracción del marco. Para el momento mismo, hay una versión de emergencia. Cuando sientas el calor, nombra 2 cosas verdaderas sobre ti mismo que el comentario no tocó. Esto funciona, y vale la pena saber por qué. La investigación sobre la autoafirmación sugiere que el beneficio no proviene del discurso de ánimo. Critcher y Dunning encontraron que un simple ejercicio de perspectiva, sin ninguna afirmación, redujo la actitud defensiva en la misma medida. Funciona porque devuelve las partes de ti que la amenaza desplazó. Principio 2. Separa el dolor del veredicto. Hay 2 preguntas completamente diferentes dentro de cada ofensa. ¿Esto duele? Y esto es verdad. Has estado respondiéndolas como una sola pregunta, y por eso la crítica es tan costosa para ti. Si duele, debe ser falso e injusto. Si es verdad, debe ser inútil. Sepáralas y respóndelas en días diferentes. Date permiso total para sentir el dolor. Es una alarma, se le permite sonar. Solo no dejes que bote sobre la precisión. Dale 24 horas, luego hazte una pregunta. Si la persona en quien más confío hubiera dicho esta misma frase con una voz amable, ¿seguiría llamándolo un ataque? A veces la respuesta es sí. Y entonces sabes que realmente fue hostil. Muy a menudo la respuesta es no, y eso es información sobre ti, no sobre ellos. Principio 3. Recupera la regla. Decide de antemano el juicio de quien has consentido realmente. Haz una lista genuinamente corta. 3. Tal vez 4 personas. Elegidas porque conocen tu trabajo, te han visto en tu peor momento y no tienen nada que ganar halagándote. Todos los demás todavía tienen derecho a tener opiniones. Puedes leerlas. Incluso puedes aprender de ellas, pero ya no pueden emitir veredictos porque nunca fueron designados para hacerlo. El indicador todavía se moverá. La aguja del IRI no viene con un interruptor de apagado, y no deberías querer que lo tenga porque también es lo que te hace preocuparte por las personas. Pero tú decides en qué lecturas actúas. El silencio que no llega. Practica esto y algo cambia silenciosamente, aunque probablemente no sea lo que esperabas. La alarma nunca se queda en silencio. Todavía sentirás el calor. Cualquiera que te diga que ha trascendido la ofensa o está mintiendo o ha dejado de preocuparse por cualquier cosa, y la segunda opción es peor. Lo que cambia es que dejas de construir la pared más alta y empiezas a hacer la tierra más ancha. En tierra ancha, un comentario que solía golpear la pared ahora aterriza en algún lugar en medio de la propiedad. Todavía lo ves. Simplemente lo observas suceder en lugar de defenderte contra él. Puedes escuchar algo injusto y no necesitar corregirlo. Puedes escuchar algo verdadero y no necesitar que sea una sentencia de por vida. Te vuelves genuinamente difícil de insultar, no porque hayas dejado de preocuparte por lo que la gente piensa, sino porque simplemente hay más de ti de lo que solía haber y ninguna frase puede cubrirlo ya. La perspectiva junguiana, el viaje hacia el sí mismo. Desde mi perspectiva,
Este proceso de ampliar el territorio del yo y reducir la reactividad del ego es precisamente lo que he llamado el proceso de individuación. La individuación no es egoísmo o autoindulgencia. Es el viaje hacia convertirse en uno mismo, hacia integrar todas las partes de la psique en una totalidad coherente. El ego, en su forma saludable, no es el gobernante de la psique, sino su sirviente. Cuando el ego se identifica demasiado con una sola faceta de la personalidad, cuando se aferra a un solo pilar de identidad, se vuelve rígido y frágil. Pero cuando el ego aprende a hacer espacio para otras partes del ser, cuando reconoce la existencia de la sombra, el ánima o el animus, y los arquetipos del inconsciente colectivo, se vuelve más flexible, más resistente. He visto en mis pacientes cómo el trabajo con los sueños, la imaginación activa y la confrontación con la sombra puede transformar a una persona. Aquel que se ofende fácilmente a menudo está evitando enfrentar algo en sí mismo. La ofensa es una señal, un indicador de que hay un complejo que necesita atención, una herida que necesita sanación. El eslabón perdido, el inconsciente colectivo. Lo que la psicología moderna ha llamado sociómetro y autoestima, yo lo he entendido como una manifestación del inconsciente colectivo. Nuestra necesidad de aprobación social no es meramente personal, es arquetípica. El deseo de pertenecer, de ser valorado por el grupo, es un patrón de comportamiento que se remonta a nuestros ancestros más primitivos. En la prehistoria, ser excluido del grupo significaba la muerte. Este miedo está grabado en las profundidades de nuestra psique. Pero el inconsciente colectivo también contiene la solución. Contiene el arquetipo del sí mismo, la totalidad de nuestro ser, que nos llama hacia la integración y la plenitud. El sí mismo no se ofende porque lo abarca todo. No puede ser reducido a una sola característica o un solo comentario. Cuando trabajamos hacia la individuación, cuando ampliamos nuestro territorio interior, nos acercamos a este sí mismo. Nos volvemos menos dependientes de la validación externa porque tenemos una brújula interna más fuerte. No porque nos hayamos vuelto indiferentes a los demás, sino porque nuestra identidad ya no está en manos de extraños. El regalo de la ofensa. Aquí hay una paradoja que he observado en mi práctica. La ofensa, correctamente entendida, puede ser un regalo. Cada vez que te ofendes, hay una oportunidad. Una oportunidad de preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo tocada aquí? ¿Qué complejo se está activando? ¿Qué área de mi vida necesita atención? David Foster Wallace describió algo que llamó nuestro ajuste predeterminado, la suposición automática y no examinada de que somos el centro de todo y que cualquier cosa que sucede está sucediendo de alguna manera para nosotros y sobre nosotros. Nadie elige ese ajuste. Naces con él. Y su punto era que el verdadero trabajo de una vida adulta no es apagarlo. Es solo aprender a notar cuando está encendido, porque casi nada en tu día está dirigido hacia ti. El hombre que te cerró el paso va tarde a algo. La respuesta de 3 palabras de tu amigo es una mala noche de sueño. El tono plano de tu colega en la reunión es una factura que no puede pagar. Casi todo lo que experimentaste como dirigido hacia ti hoy fue en realidad solo el clima pasando a través de la vida de otra persona. La historia que no elegiste. Cada uno de nosotros recibió un yo que no diseñamos, en una forma que no elegimos, y luego se nos dijo que lo protegiéramos durante 80 años. Ofenderse no es un fracaso personal. Es el sonido de esa herencia haciendo su trabajo demasiado bien en un terreno que se dibujó demasiado pequeño hace mucho tiempo. Tienes permiso para hacerlo más grande. Y aquí está la verdad que he visto en incontables vidas. Cuando te das permiso para expandirte, cuando dejas que más de ti entre en el territorio que llamas yo, algo profundo cambia. No es que los comentarios dejen de doler. Es que ya no te definen. No es que la crítica deje de importar. Es que ya no es una sentencia de muerte. El espejo de la sombra. Cada ofensa es un espejo. Y en ese espejo, podemos ver nuestra sombra. La sombra no es mala en sí misma. Es simplemente lo que hemos rechazado, lo que no hemos querido ver de nosotros mismos. Cuando alguien nos llama a algo que nos duele, a menudo es porque hemos estado evitando esa posibilidad de nosotros mismos. He visto a lo largo de mi carrera como la sombra, cuando no se reconoce, se proyecta en los demás. El hombre que se ofende porque lo llaman incompetente está proyectando su propio miedo a ser incompetente. La mujer que reacciona violentamente cuando cuestionan su honestidad está proyectando su propia duda sobre su integridad. El camino hacia la sanación no es negar la sombra, sino integrarla. Reconocer que todos tenemos la capacidad para la incompetencia, la deshonestidad, la crueldad, la debilidad. No porque seamos malas personas, sino porque somos seres humanos completos. Solo cuando aceptamos estas partes de nosotros mismos dejamos de reaccionar tan fuertemente cuando otros la señalan.
El coraje de ser vulnerable. Hay un coraje que se requiere para este trabajo. El coraje de admitir que algo nos hirió. El coraje de reconocer que quizás el crítico tiene razón en algo. El coraje de dejar que otros nos vean sin nuestra armadura. En mi trabajo con pacientes, he visto cómo este coraje transforma vidas. El ejecutivo que siempre tenía que ser el más inteligente, que un día admitió que no sabía algo. La madre que siempre tenía que ser perfecta, que un día admitió que estaba agotada. El artista que siempre tenía que ser original, que un día admitió que se inspiraba en otros. No fue un signo de debilidad. Fue un signo de fortaleza. Fue un movimiento hacia la totalidad. El arte de escuchar sin defenderse. Hay una habilidad que he visto desarrollar en aquellos que trabajan seriamente en sí mismos, la capacidad de escuchar sin defenderse. No es pasividad. No es sumisión. Es la capacidad de recibir información, incluso información dolorosa, sin que esa información se convierta en una amenaza existencial. Cuando puedes escuchar una crítica sin sentir que todo tu ser está en juego, puedes evaluarla con claridad. Puedes decidir qué parte es válida y qué parte no. Puedes aprender sin desmoronarte. Puedes crecer sin que te duela. Un último pensamiento. De las 5 razones que hemos explorado, ¿cuál es realmente tuya? El encogimiento, la regla prestada, la parte con la que ya estabas de acuerdo, el principio detrás del que te escondes, o el pilar único sobre el que has construido todo. Sé honesto contigo mismo al responder. Porque aquello ante lo que te estremeces suele ser el indicador más claro. Y si te viste en más de una de ellas, no es una mala señal. Cada persona que ve esto tiene al menos una. No estás solo en esto y no estás roto por tenerla. El viaje hacia la totalidad, el viaje de la individuación, no es un viaje de perfección. Es un viaje de integración. Es aprender a abrazar todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que se ofenden fácilmente, incluso aquellas que se esconden detrás de principios, incluso aquellas que han construido paredes alrededor de pilares frágiles. Porque cuando abrazas todas estas partes, cuando reconoces su existencia sin juzgarlas, comienzas a expandirte. Y en esa expansión, encuentras una libertad que no sabías que era posible. La libertad de ser herido sin ser destruido. La libertad de recibir críticas sin perder tu sentido de ti mismo. La libertad de ser humano, con todas tus heridas y todas tus fortalezas. Esa es la verdadera curación del ego. No su eliminación, sino su integración en un ser más amplio. No el silencio de la alarma, sino una comprensión más profunda de lo que está protegiendo y por qué. No la pared derribada, sino el territorio expandido. El viaje continúa. El trabajo del ego, el trabajo de entender por qué nos ofendemos, el trabajo de expandir nuestro territorio interior, es un viaje de toda la vida. No hay un punto de llegada donde te vuelves inmune a la ofensa. Pero hay una dirección, una manera de moverse a través de la vida con más gracia, con más conciencia. He visto a personas transformarse de esta manera. No de la noche a la mañana, sino a través de años de trabajo paciente, de autoobservación honesta, de disposición a enfrentar las partes incómodas de sí mismos. Se vuelven más suaves y más fuertes al mismo tiempo. Más capaces de recibir el amor y la crítica por igual.